Buenas noches, esto es el Noticiero de México y yo soy David López Dóriga. El día de hoy vamos a hablar de la economía mexicana en el siglo XX y para ello contamos con la presencia de nuestras analistas Pamela, Andrea y Mariel. Gracias, David. México ha pasado por muchas etapas tan solo en el siglo XX y lo que queremos es escribir cada una de ellas. Empezando por la Revolución Mexicana, el cual fue un periodo no tan bueno para la sociedad. No obstante, se caracterizó por el desarrollo de líneas ferrocarrileras, las cuales se usaron para el transporte del ejército. Lamentablemente, su constante destrucción hizo que el traslado de las mercancías fuera muy costoso. En efecto, gracias a ellas se provocaron hambrunas en 1915 a 1916. Se elevó la inflación y generó problemas en el sistema financiero. Y a esto le agregamos las bajas que hubo en las inversiones debido a los conflictos armados. Fue también en esta época donde se descontinuó la moneda de oro. Sin embargo, en 1916 los ferrocarriles y las monedas volvieron y la demanda de mercancía causada por la Primera Guerra Mundial ayudaron un poco a la recuperación. Pero eso no fue todo, porque después llegó la Gran Depresión de 1929, cuando las exportaciones cayeron en un 50%, que afectó a los sectores minero, agrícola y ganadero. Fue tan grave que el 6% de la población económicamente activa perdió su trabajo. Es por ello que implementaron la política de proteccionismo que contribuyó al crecimiento del país. Y se tomaron medidas como la expropiación del petróleo, nacionalización de los ferrocarriles y la creación de Nacional Financiera. Y continuamos con el cardenismo de 1934 a 1940, cuando el Estado se volvió un actor principal en la economía, ya que incrementó el gasto público. Pero estas medidas lograron que el Estado tuviera un déficit en el presupuesto. Por esto se vio obligado a buscar créditos en el exterior. Pero no todo fue malo. Las reformas del sistema agrario lograron que la agricultura creciera. Y esto ayudó a mejorar las condiciones de vida y se fue notando en el crecimiento del país. Aunque en 1938 hubo una caída en los ingresos por la recesión extrema. Además de que generó una economía mixta, donde el sector público atendía a las áreas prioritarias y el sector privado generaba empleos. ¿Saben? Y si llegamos al tan conocido milagro mexicano, la mejor etapa económica de México. De 1946 hasta 1970 se buscó un constante desarrollo, basándose en una economía libre de inflación, déficit y devaluaciones. Las exportaciones a Estados Unidos se incrementaron, además de que ambos países llegaron a acuerdos comerciales. Y gracias a la Segunda Guerra Mundial hubo una gran demanda de materias primas y el petróleo. Pero se caracterizó por su política de proteccionismo, así que las empresas no pudieron ni industrializarse ni modernizarse. Además de que México importaba más de lo que exportaba, lo que generó un déficit de más de 400 millones de pesos. Después hubo un periodo de 1970 a 1982 donde se elevaron los precios, creció el desempleo y bajó la inversión privada. Bajaron las exportaciones y subieron de empresas mexicanas que compraban afuera las máquinas y equipos que necesitaban para seguir trabajando. Se aceleró el endeudamiento externo. El Estado orientó sus esfuerzos en la construcción de infraestructura petrolera, logrando un crecimiento económico. Hasta que en 1977 López Portillo estableció un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para limitar el endeudamiento público. Pero en 1981, el gobierno se vio obligado a aumentar el saldo de la deuda en más de un 56% en un año, gracias a la fuga de capitales y la política económica expansionista. Luego llegamos a un momento de transformación de 1982 a 1994, antes de que se firmara el Tratado de Libre Comercio. La economía mexicana ha cruzado por un largo periodo de transición del modelo de industrialización por sustitución de importaciones y su secuela del boom petrolero hacia el modelo de economía abierta. Gracias a Miguel de la Madrid, que modificó el rumbo de la economía en el diseño y aplicación de la política de ajuste, e iniciar una modificación sustancial. Pero el 5 de octubre de 1987, la Bolsa Mexicana de Valores explotó ante el incontrolado proceso de ventas al perder el 50% de su volumen de capitalización. Después llegó Carlos Salinas de Gortari, que indujo el modelo de economía abierta y consolidó la estabilidad manteniendo la política de ajuste económico. Durante su periodo se negoció la deuda con Estados Unidos y se propuso el Tratado de Libre Comercio. Y justamente la firma del mismo es lo que marca el fin de esta etapa económica. Y con esto terminamos la historia económica de México en el siglo XX. Volvemos contigo, David. Muchas gracias. Ahora tenemos en la línea a un experto en este tema, Aldo Müller. Buenas tardes, Aldo. ¿Cuáles son las ventajas actuales de la existencia del TLC? Hola, soy Aldo Müller Quintero, soy estudiante de Economía actualmente y bueno, algunas de las ventajas del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos
son que tanto los productores como los consumidores no tienen que pagar aranceles por importar o exportar. Esto es un beneficio ya que permite a los consumidores recibir mejores productos o productos más baratos sin tener que pagar un costo extra, y a los productores les beneficia ya que al no aumentar el precio de sus productos es más atractivo para los estadounidenses comprar los bienes producidos aquí en el país. ¿Cuáles son las posibles consecuencias de la salida de Estados Unidos del TLC? Algunas de las consecuencias de la salida de Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio son que México perdería competitividad y perdería una gran parte de sus ingresos, ya que el principal cliente comercial del país es Estados Unidos. La pérdida de clientes se debería a que los precios de los bienes producidos en México aumenten, lo cual sería menos atractivo para los norteamericanos comprar nuestros bienes. ¿Cuáles son las oportunidades para México ante la posible cancelación del TLC? Y algunas de las oportunidades de que Estados Unidos salga del Tratado de Libre Comercio para México es que el país ahora podrá fijarse en otros socios comerciales como Europa o Asia, lo cual podría ampliar nuestra cartera de clientes, además de que podría diversificar nuestra economía y hacernos menos dependientes de nuestro vecino del norte. Pero para comprender mejor el panorama es importante escuchar también las características de la economía mexicana en el siglo XXI. Para esto tenemos a nuestra compañera Verónica, experta en la economía actual. Vamos contigo, Vero. Gracias, Mariel. Bueno, yo voy a hablar sobre la transformación económica en el siglo XXI. Bueno, para empezar, al finalizar el sexenio del presidente Zedillo, que fue a finales del siglo XX, la economía mexicana estaba estable. Los marcadores macroeconómicos excedieron las proyecciones que se tenían, haciendo que el PIB tuviera un crecimiento real de 6.9 y una inflación de 9%. Hubo una reducción en la tasa de pobreza extrema del 42 al 27.9% entre el 2000 y el 2004. En el 2002 hasta el 2005, el PIB per cápita en valores nominales fue el más elevado en América Latina. Banxico reveló que al cierre del 2009 el dato de inflación fue de 3.57%. En 2016, después de las elecciones presidenciales que hubo en Estados Unidos, había mucha incertidumbre sobre el futuro de la economía mexicana. Sin embargo, en el cuarto trimestre, las exportaciones no petroleras ayudaron al desarrollo económico del país a finales del año. En 2017, durante los primeros meses, hubo un periodo de desconfianza del consumidor por la incertidumbre de la situación económica y por el aumento de la gasolina. En el 2018 se considera que hay dos retos principales para la economía. La primera es la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, se cree que por el momento han bajado los riesgos para nuestra economía. El otro riesgo que hay son las elecciones presidenciales que se van a realizar este año. Los inversionistas se han mantenido atentos a las encuestas por las posturas que pueden tomar los candidatos que no los favorezcan y que sean pocos favorables para el mercado. El resultado de estas elecciones tendrá una repercusión directa al crecimiento económico y a las inversiones en el país. Volvemos contigo, David. Buenas noches, mi nombre es David López Dóriga y esto es el Noticiero de México. Nos vemos la próxima semana.